en nuestro segundo Twitch desde Nada es Gratis. Hoy tenemos ayuda internacional, además, para dar a conocer el canal y para dar un poco de vidilla al asunto. Hoy vamos a hablar sobre... Para todo, porque no te está escuchando nadie. ¿Cómo? Después tendrá que repetirlo. Yo soy la ayuda internacional. Hola, encantados de conoceros, pero no hay nadie todavía. Te he dicho. Hay que empezar, en cuanto empiece, no hay un coñazo de nadie. Pero hay que empezar siempre desde lo más alto. O sea, ¿no has visto? ¿Sabes lo único que dice, lo que estamos diciendo ahora queda por la historia. Ya, grabado. Luego la gente entra en YouTube. De Antonia quedan grabadas. La cara sorpresa de Nacho Conde. Sí, pero la gente entra. Pero al momento hay cero. Pero la gente luego lo ve en YouTube y quiere que la gente que estemos a tope desde arriba. A tope. No vamos a entrar a medias aquí. Tu mira tu canal a ver quanta gente hay. Per gli italiani che stanno arrivando sul mio, oggi spettacolo internazionale con 3 amici spagnoli per dare pubblicità a un canale spagnolo che si è appena creato, Nada es Gratis, di Twitch, che parlerà di economia, quindi chi gli interessa l'economia spagnola, magari anche latinoamericana, poi lo stendiamo a latinoamericana, scoprirete oggi il canale nuovo. Ecco qua. Adesso cominciano ad essere degli arrivi. Mira tu canal, Manu, si hay. Sí, tenemos ya alguno y tenemos incluso algún comentario de gente saludando, o sea que yo por mí, ya sabes, tenemos 10 personas que están aquí en directo mirando. Perfecto. Y entonces ahora, si quieres, podemos empezar presentándonos y diciendo lo que coño estamos haciendo. Como podéis observar, no importa que me hayan nombrado moderador, llegará Michele Boldrin, me pisará y me dirá cómo tengo que hacer las cosas, pero no pasa nada, porque es mi advisor y yo bajo la cabeza y acepto muy humildemente. Como iba a decir... Hombre, no me la hace gorda, simplemente te he contado que los primeros 2 minutos no sirven para nada en Twitch. Eso es falso, que luego la gente lo ve en YouTube y quieren emoción desde el principio. Porque tú no tienes También ven todo esto, ¿no? Sí. Y ven todo esto, obviamente, a menos que no lo ocupe. Esto es lo bueno de la directa. Con Boldrin es así que Esto es totalmente posmoderno. Una vez que has hecho claro, te explico un truco. Una vez que has grabado el vídeo, lo baja de Twitch, lo abre en cualquier editor de vídeo y le quita los minutos, incluido Boldrin, que te da la lata. Los quita o le pone en la boca de Boldrin chorrada y dice, mira el Boldrin que dice chorrada. Te vamos a poner, además es que lo pienso dejar a propósito, para que la gente vea lo que tengo que aguantar cada día de mi vida. Bueno, como iba diciendo, hoy vamos a hablar, no te oigo, lo siento mucho, hoy vamos a hablar de... Dime, Michele, o sea, si quieres hablar... Era que te enseñaba. Ahora, tú te callas un segundo. Y ahora empieza oficialmente. Hola de nuevo. Buenos días, tardes desde San Luis. Buenas tardes, noches a los españoles italianos que están viendo esto en directo. Yo soy Manu García. Me toca moderar esta segunda sesión desde Twitch. Hoy contamos, como algunos ya sabéis, con ayuda internacional. Michele Boldrin está al otro lado de esa pared en concreto y además nos va a ayudar hoy a promover nuestro canal, dado que él ya ha empezado a hacer algo parecido a esto en Italia y lleva ya unos cuantos meses. Para el tema de hoy hemos elegido algo que nos parece especialmente interesante. Es una vieja rivalidad en Europa entre 2 países, España, Italia. Mi generación todavía sigue traumatizada con Tassotti y Luis Enrique en 1994, pero no pasa nada. Hoy veremos si somos mejor país que Italia o es Italia mejor que España. A priori yo diré que Italia, pues aparte de un poco de pasta y gente como Michele Boldrin, no tiene mucho más. Pero creo que es la hora de presentar a nuestros invitados y hagan una primera valoración muy rápida de España o Italia. Vamos a hacerlo, como siempre, en orden alfabético para que nadie se ofenda. Por el apellido, para que luego Nacho no me insulte. Michele Boldrin, ¿qué opinas? Nada, porque tenía el micrófono apagado y le estaba explicando a los espectadores italianos qué coño estamos haciendo y por qué hablo en español con 3 amigos. Entonces, ¿cuándo se creó Nada es Gratis? 2009 o 2010.
Nacho, que no te 2009, por ahí, ¿no? Un poquito... 2009, 2010, ya no me acuerdo bien. Alguien ha dicho que continúo mi transformación en boss mafioso italoamericano. Big Pharma, te hago un culo así, de gordo, en cuanto te encuentre. No, in este caso boss mafioso italo-espagnol. Allora dico due parole in italiano in realtà per spiegare agli ascoltatori italiani perché siamo anche sul mio canale. Allora, i tre amici che vedete, Manu Garcia, Nacho Conde Ruiz, Antonia Diaz in ordine orario, sono economisti spagnoli. Manuel è un po' più giovane perché sta studiando qui a WSU, Nacho e Antonia un po' più maturi, che sono a Madrid entrambi, credo. Antonio, tú sigues en la Carlos III, ¿no? Sí. ¿Y estás en la oficina o me equivoco? No, esta es mi casa. ¿Hasta tu casa? Ups. Estoy diciendo a todo el mundo. No, que detrás tiene puesto come sta nell'officina di tua casa, suppongo. Esatto. Allora, la storia molto rapida è la seguente. Esiste un blog spagnolo che si chiama Nada es Gratis, creato tra il 2009 e il 2010, ero uno dei fondatori, diciamo che l'ho un po' convinto un po' di colleghi spagnoli, vista l'esperienza in Sud America, che valeva la pena. L'hanno fatto, sono molto divertiti in questi anni. Da Nada es Gratis poi è nato anche un blog latinoamericano, Foco Economico, non so se segue ancora, lo scoprirò fra poco, devo fare un seminario alla Torquato di Tella, credo che siga todavía, no? Yeah? E niente, mi ha mantenuto in contatto, siamo amici. Alcuni giorni fa, ora hanno visto l'esperienza di Liberi Oltre, eccetera, però non male, e si sono lanciati. C'è un canale YouTube, Nada es Gratis, right? Che vi invito a frequentare, un po' di esposizione internazionale non fa male, abrir la cabeza no hace daño a nadie, aprender lo que ocurre en los países que están justo allá puede servir, es como uno de mis suri que se interesa lo que ocurre en Texas, no è tan lejos. Lo spagnolo non è difficile da capire per gli italiani, l'italiano è ancora più facile per lo spagnolo, basta ricordarsi che non si dice pizza, si dice pizza, com'è? Pizza, non pizza. La pizza es otra cosa. En la primera de hoy, español versus italiano, salvo para cantar óperas, el español es mucho mejor que el italiano. Yo lo siento mucho, pero esa manera de cantar mientras habláis es un poco ridícula, Michele. Lo siento. Se ha metido demasiado en la parte del conductor provocador. ¿Está bien? Yo pensaba que la zarzuela era una variante pobre de la ópera, pero no. Si piensa que es al revés, yo encantado, que me parece muy bien. Quizá porque los mejores cantantes españoles, cuando tienen que cantar, no cantan zarzuela, sino que cantan ópera, como la Montserrat o el Plácido, o sea, andando, come si chiama, Carreras. Bueno, volvemos, ritorniamo, vedete? Cioè, basta usare un po' di latinismi e ci si capisce fra italiani e spagnoli. Allora, oggi abbiamo deciso di fare una trasmissione assieme su entrambi i canali. Saludo desde Cali, Colombia, encantado. Per così, un po' fornire un servizio. Faremo un confronto. Quando smettiamo di dire cazzate, acabaremos de decir chorradas, empezaremos a ser serios hablando de economía y comparando la situación de los dos países, que son parecidos y tienen problemas análogos, especialmente post-COVID. Y en segundo lugar, para hacer un poco de publicidad al canal nuevo. Entonces, per gli italiani, a un certo punto facciamo un raid e andiamo al canale di Nada es Gratis y chiudiamo il mio. Ok? Creo que italiano y español me han entendido y ahora me callo. En serio. Eso habrá que verlo. No, yo solo voy a decir que había dicho que, excepto la ópera, el italiano es un peor idioma, pero obviamente en la ópera es mejor. Dicho esto, vamos a empezar por el principio, como economistas que somos. Vamos a comparar el PIB per cápita, que siempre es la primera cosa que debemos mirar. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Voy a intentar que no se vea nada raro tampoco, una vez que... No sé si me veis ahora. ¿Veis lo que estoy compartiendo? No. No, okay. Ahora sí. Lo he hecho yo, tranquilo, lo manejo yo. PIB per cápita. Como podemos observar, Italia históricamente ha estado por encima de España.
Pero yo creo que en este caso voy a decir que ganamos porque la distancia se ha reducido mucho. Es PIB per cápita en términos reales, precios constantes de 2015. Es la medida de la OCDE y vemos la línea roja es España, la línea azul es Italia y por en medio se ve un poco punteada la media de la OCDE o OECD. Y podemos ver que la distancia entre España e Italia se ha reducido. Seguís un poco por delante, pero os hemos comido, estamos ya ahí. No sé cómo lo veis, ganamos en PIB per cápita, no en nivel, pero sí en crecimiento. Esta es mi visión. ¿Cómo lo ves, Michele? Me estoy ocupando, me quiere hacer hablar a mí, ¿por qué no hacer hablar a Antonia y Nacho, que además son dos? Yo me estoy ocupando de explicarle a los italianos en italiano lo que pasa. La veo así, yo creo que yo siempre he hablado de la gran recuperación española y se ve dónde está. Me sorprende porque, de hecho, creo que en PPP la renta por cápita es superior, la de España, ligeramente, ¿eh? Desde hace un rato. Yo creo que el primer cruce en PPP ocurrió justo antes de la crisis del ladrillo, si no acuerdo mal. Ahora, me estoy haciendo viejo y Alzheimer y todo es posible, pero si me acuerdo bien, hubo creo 2007 o 2008, que estaban allí en PPP. Esto no es PPP, ¿no? Esto es el dólar. No, es PPP. ¿Es PPP? Yo también yo también sabía lo que estabas diciendo, pero no sé muy bien si es por cambiar el año base o qué. Que antes era 2010 y ahora es 2015, esto ha cambiado. Pero... Es posible que haya cambiado la composición, sí. En cualquier caso, sí, el trend es clarísimo, el crecimiento, ahí se ve hasta los periodos, ¿no? En los cuales España crece más rápido que Italia. Obviamente la última década ha sido espantosamente distinta. O sea, los años después de la crisis financiera europea para Italia han servido a poquísimo o nada, y España ha tenido un crecimiento brutal respecto a la media italiana y un poquito la OECD, se ve también en el gráfico, ¿no? Ahora, como saben, probablemente solamente Nacho se lo acuerda, porque cuando yo vivía en España y escribía allí, una de las cosas que repetía continuamente que el riesgo italiano era total. Me parece que España se está desafortunadamente aproximando al riesgo italiano desde hace una década más, y espero que esto no ocurra, pero el riesgo está. Algunos fundamentales de los años 90, adquiridos en los años entre los 80 y los 90, han funcionado los últimos 20. Para seguir adelante hay que seguir reformando. Esta es la regla de la política económica moderna. Cuando dices riesgo, Michele, ¿qué quieres decir? ¿Riesgo político? Pues tenéis una situación política que se hace cada día más italiana. Os falta solamente el payaso al poder, pero habéis quitado uno, pero habéis abundancia de supply. Las tensiones internas, eternas de Cataluña, que nunca han conseguido resolver con un mínimo de inteligencia, seguirán peleando. Y obviamente tenéis algunos problemas que siguen sin resolver. Uno de los cuales yo siempre he insistido es la universidad, la investigación, la educación. La educación española es marginally better. Esto me viene estupendo, porque además me sirve para anunciar que este miércoles Antonio Cabrales y algunos más van a hablar de educación. Entonces, solo recordaros que podéis seguir ese Twitch el miércoles por la tarde, porque efectivamente la educación es un problema bastante importante en España y posiblemente necesite una reforma pronto. Michele, voy a dar paso a Antonia o a Nacho a ver qué opinan ellos y a ver si son un poco más contundentes, porque me ha sonado que nos podemos convertir en Italia, pero yo creo que este es el gráfico en el que tenemos verdadera ventaja, porque los que vienen después a lo mejor no están claros. O sea, Antonia, no sé qué opinas al respecto. A ver, yo este gráfico pasa que empezando en 1920 se lo pongo a mis alumnos para hablar cuando empiezo a hablar de crecimiento. Y me gusta empezar al principio del siglo XX porque entonces van de la mano Italia y España. La separación empieza a partir de la Guerra Civil Española. Hay un drop, una caída muy parecida durante la Segunda Guerra Mundial, pero entonces Italia sube como un tiro y España se queda ahí.
Bueno, pero eso ya un poco atrás. Yo creo que mejor centrarnos en Lo sé. Entonces, cuando nos vamos a los años 70, aquí, entonces, claro, estamos por debajo. O sea, quiero decir que empezamos por debajo porque hay una historia detrás de la dictadura donde simplemente España, bueno, pues venía una autarquía y un bastante menor. Es cierto que les hemos, o sea, yo no soy tan optimista como tú, Manu, no sé, o sea, voy a hacer equipo porque sí, les estamos llegando porque es que, o sea, si tú miras, hay una tendencia en Italia que más o menos, con todos sus problemas institucionales, iban creciendo, creciendo, pero por el año 2000 esto se trunca un poquito antes, ¿no? Y a partir de ahí esto va para abajo. Bueno, a ver. Y España con grandes ciclos sigue, todavía parece que tiene capacidad de crecimiento, ¿no? Entonces parece que... Yo creo que la convergencia es clara, ¿eh? O sea, incluso aunque podamos decir que ahora crezcamos relativamente más. Sí, hemos tenido etapas de crecimiento, una tasa de crecimiento media superior a italiana, evidentemente. Pero me parece que la convergencia final, fundamentalmente, no sé, no solamente es nuestro mérito, sino su demérito. Bueno, claro, pero estamos aquí para vengarnos de lo que pasó en el pasado. O sea, no hay ninguna piedad con los italianos. No les queremos en Ibiza más. Yo un poco por lo que luego lo vamos a ver. Yo creo que el periodo, sobre todo, de convergencia mayor es los 90 y la primera parte del 2000. Y ahí en España, por ejemplo, la tasa de empleo de las mujeres casi pasó de estar por debajo del 30% a estar por encima del 50 y algo por ciento. Luego lo veremos. Yo no sé muy bien, no conozco muy bien el caso italiano, pero sí que es verdad que la participación laboral de las mujeres en Italia es mucho más baja que la participación laboral en España, aunque luego si sumamos los datos. En el sur de Italia, en el sur de Italia. Bueno, pero claro, más es verdad que tienen el sur y el norte, pero en media. Una de las características que después sacaría, pero lo saco ahora, que merece la pena, es que mientras España ha tenido un nivel de convergencia, me acuerdo cuando estaba allí, lo estudiamos, hemos tenido varios estudiantes en la Carlos III que se han doctorado sobre esto, hasta amigos tuyos. Italia sigue con las dos Italias que son más dos Italia ahora de lo que eran hace 50 años casi. Y no hay ningún síntoma de convergencia. Quiero decir, Andalucía sigue siendo Andalucía, por seguro, ¿no? Pero está más cerca Andalucía de Cataluña ahora, o piénsate a Madrid, ¿no? Y las Castillas de lo que eran hace 50 años, especialmente el tiempo de la dictadura, como justamente ha dicho Antonio, ¿no? Mientras que en Italia, no. Y esto hace mucha diferencia en el trabajo de las mujeres en particular. Sí, porque luego veremos en productividad, creo que vamos a tener fracaso en los dos países, pero claro, que la tasa de empleo te suba mucho, pues para la renta per cápita Pero luego, efectivamente, con la crisis del ladrillo, claro, España tardó casi 10 años en recuperar el PIB de antes, porque había que sustituir casi 5 o 6 puntos, esto Antonio seguro lo sabe mejor, de un modelo de crecimiento que estaba usando como valor añadido, ¿no? La construcción, tuvo que ser reemplazada por otros sectores. Eso 10 puntos de empleo estructuralmente de la construcción al resto, sí. Y claro, eso nos llevó 10 años y ya casi 2015 y sobre todo 17, pues digamos, a partir de ahí, hasta el impacto de la pandemia, pues otra vez se ve ahí como prácticamente hacemos el sorpaso y luego, evidentemente, luego con la pandemia, pues la crisis ha sido más dura, ¿no? En España que en Italia, por lo que veo ahí, ¿no? Que volvemos otra vez, parece que caemos un poco más. No sé los datos italianos, pero la caída del PIB en España, por ejemplo, el año pasado fue casi un 11% en 2020, de media, 10,8. 9. Bueno, 9 si haces quarter con quarter, si haces media de año. No, pero es de quarter con quarter. Esto tenemos el post, esa es la... Sí. Pero bueno, es verdad que si haces la media de un año respecto a la media o haces quarter. En Italia no sé cómo ha sido interanual. Sí, la caída. Pero esa es ¿Cuál ha sido la caída interanual del PIB en Italia? Michele, 2020. Un poquito, pensaba que lo tenía Manuel. La caída italiana ha sido estadística, pero estamos en intervalo de confianza. Un punto menos que vosotros. Creo que vosotros tenéis un 10, Italia tiene un 9, algo. Cada uno coma algo. Lo que yo me acuerdo es una diferencia de un punto, no hace mucha. Entonces, si ves, de hecho, ahí las dos curvas se separan igual. más, ¿no? Son similares, pero la roja baja un poquito más. Nos dicen en los comentarios que... Mira, me lo recordaba exactamente. Alguien lo ha puesto 8 y 9 y 9 y 9. Y me recordaba 9 y 9, 10 y algo, pero...
A mí sí me parece interesante que, a pesar de toda la inestabilidad institucional de Italia, que ha sido endémica tras la Segunda Guerra Mundial, más o menos parecía que se iba, bueno, pues creciendo a una cierta tasa que luego se quiebra completamente en los 2000. A En ver, había España se dejado, observa que hay unos grandes cambios de régimen, ¿no? Los 80, los 90, o sea, los 70, el desarrollismo, los 80, los 90. había dejado para más Entonces, tarde las comparaciones Salvini, Vox, Podemos, 5 estrellas, pero si queréis... Eso lo dejaría después, lo dejaría lo después. dejamos después, Vamos a dejamos verlo. después. Ponemos un Pero poco las claro, cosas en los orden. Yo creo que la 2000 manera en la son... que la puso Antonia es muy apropiada, ¿no? Y de hecho se ve ahí en los gráficos, si los veis, ¿no? Italia entra en crisis platealmente, ¿no? Que se vea aquí. ¿Tienes Total Factor Productivity? No exactamente, Pues lo pero saco os voy yo. a enseñar. Aquí está. Están en Fred, Eh, porque son más relevantes para entender. Te explico por qué. Porque en Italia parece que crece hasta el aquí, 2000. PTF, aquí está de Euclems. Esta es Lo tienes mía. ya tú. Ok, Sí, perfecto. sí. ¿Veis? El vantaje de trabajar con profesionales es que cada uno tiene los gráficos piribú. Normalmente lo tengo que hacer todo yo. Questo per gli italiani, vedete cosa è divertito? Tutti sono grafici su tutto. Vai. Guardate la differenza e guardate come sono simili l'Italia e la Spagna. Incredibile, no? Total Factor Productivity, sí. Guardate la differenza, proprio la distancia, pido disculpa a los que nos escuchan, son españoles, entre los países que crecen y que reforman y que están al frente de la tecnología, y la Italia y la España. Y esto es 95. Si tuviera los datos, ahora lo busco si no me cuenta, italiano desde los años 60 o 50, la impresión sería aún más dramática, porque Italia tiene TFP que se crece hasta más o menos, depende, 1980 es el pic, 1980 exactamente, y después baja vertiginosamente. Pero en los 80 es cuando empieza a aumentar la deuda pública, ¿no? Además. No, en el 80, sí, pocos años. Final del 80. 80 fundamentalmente señala que se pasaron los 70 sin reformar, sin ajustar, salvando docenas de empresas, transformándolas en pública porque no se quería aceptar el coste de la reestructuración, y desde ahí lo ves. Pero fíjate, es curioso que si miras el value added, o sea, la producción por trabajador, no van de la mano, y es por esta inflow, por esta entrada entiendo, ¿no? de inmigrantes, el incremento tremendo del trabajo, ¿no? Por eso ves, ¿no? La producción por trabajador pega un salto, ¿no? En España, pues está España, ¿no? E Italia está por aquí abajo, pero es el mercado de trabajo ver, se comporta algo distinto. Pero es interesante ver que vuestras, yo creo que Nacho se lo acuerda, estábamos en FEDE al tiempo y lo vimos, ¿no? Cuando empezó la crisis del ladrillo, empezó a subirse la productividad española. Sí, por efecto composición claro, que echaban a los temporales, y entonces los que quedaban eran los más productivos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando esto ocurría, cuando al revés, cuando estábamos creciendo con el ladrillo, la productividad iba un poco cayendo, y la renta media por trabajador también. Entonces me acuerdo que le preguntaron a Solves por qué pasaba esto, y él dijo: a ver, es que yo, si en mi familia mi hijo encuentra un trabajo, trabajamos los dos, pero la renta por trabajador de mi familia cae, ¿no? Pero claro, cuando destruían era al revés, porque se va el menos productivo, ¿no? El que menos ganaba. Bueno. Ok, en cualquier caso... Perdona, pero dado que estamos entre colegas, allora, che significa por trabajador, per lavoratore? Trabajador è trabajare e lavorare in Spagna, quindi è per occupato. Non è per ora lavorato, è per occupato. Quindi può darsi siano aumentate le ore lavorate. Giustamente, però ladrillo mattone, esattamente. Hay que hacer un poco de traducción por lo que nos escuchan en italiano. En cualquier caso, la productividad total es para Italia. Yo creo, ¿no? Sí. El TFP siempre está por delante, sí. O sea, en este caso, el punto no, sería Italia. Los niveles no quieren decir nada. Sí, bueno, respecto a la base. Ahora, a mí la TFP española siempre me ha sorprendido.
porque el incremento de productividad, por ejemplo, allí no hay ningún incremento, no sé si queréis, vamos técnico, pero para entenderlo, dado que varios están pidiendo, especialmente españoles, cómo es que tenemos prioridad del trabajo que se sube mientras que el TFP se baja. Y bueno, decir efecto composición ayuda y no ayuda. Claramente, la crisis del 2007-2009 quitó del medio las marginales del ladrillo, que eran terribles. Okay, a ver, lo que ocurrió, perdona, pero también lo que ocurrió durante esos años no solamente es que tuviéramos un incremento brutal en la población que estaba trabajando, es que el incremento en inversión en esos años fue brutal, tan brutal, o sea, el crecimiento de los factores fue muchísimo mayor que el de la producción y por eso la productividad total de los factores está cayendo. Entonces, puedes tener simultáneamente... Estás diciendo que en España la intensidad capital de trabajo ha crecido muchísimo. Esto sería interesante. Durante estos años del boom estuvo aumentando muchísimo. Ya todos a estructuras y residencias. Sí, pero ahí la caída es a partir del 2009, es la subida, y eso es ya la crisis. Eso ya creo que es la subida esta que se espera. Sí, finales de... Sí. Porque fíjate ahí, aunque se mantenía ahí, mantener eso, como dice Antonia, era muy complicado porque entraban mogollón de inmigrantes y había che meter mogollón de capital ahí para allora, adesso facciamo il raid. Spera un momento, perché vedo che ci sono ancora 150 persone sul canale mio. Scusatemi, lo hago un poco en italiano porque hacemos raid, pasamos todo al canal vuestro y después seguimos tranquillamente. Allora, chi è interessato a continuare a seguire, visto che si parla in spagnolo, perché il programma è fatto per i colleghi spagnoli, e quindi facciamo il classico raid che ormai vi siete abituati. Devo semplicemente ricordarmi come scrivere correttamente Nada es gratis, perché se no Twitch non me lo toma. Es Nada, come si chiama il canale NEG/Nada es gratis. ¿Por qué no me lo escribe en WhatsApp y me lo copio? Que así evito de hacer errores. Porque entonces tengo que todo el mundo va a ver. Bueno, venga, voy. Bueno, ¿qué? Venga. Scrivamelo. Te lo escribo. Scrivamelo. Sì, grazie. Capisco che molti in italiano facciano fatica perché... ahí sta, me lo ha scritto Matteo Salvemini. Grazie, Matteo. Comunque il canale è questo qua, per chi interessa, ok? E quindi ci spostiamo a preparare... Aspettate un attimo che creo il raid. Mi sono dimenticato la barretta, mannaggia la barretta. Pronti? Allora, così chi vuole venire a fare il raid 32 45 54 64 75 81 83 84, forza, dai che apprendete, imparate un po' di spagnolo, dai, un po' di spagnolo, un po' di economía, un poco la vida, que la vida es buena, que así que cuando vais a hacer la movida os parecéis movidosos, de verdad, como no castizos. Ahí tenemos un semi-asturiano, un castizo puro, con casa en Málaga, y Antonia, tú, no me acuerdo, perdona. Alicante, ¿no? Alicante, una alicantina. Sí. Here we go. Raid now. 89 viewers will move. Boom, 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 boom. Ahora aparecen en el canal de Nada es gratis. There you go. Here we come. Y en un minuto cierro el mío. All right, perfecto. Ahora podemos seguir tranquilo, todo en orden. Todo desde aquí. Vale, hemos adelantado productividad total de los factores, pero creo que merece la pena analizar un momento el PIB por trabajador y por hora trabajada, porque igual también ahí hay algunas diferencias interesantes. Entonces aquí, en este gráfico, no sé si lo veis ya, vemos el PIB por trabajador, en el que han ido a la par Italia y España todo el rato. Y al final de la serie, a partir supongo que la crisis, podemos decir, del 2009, 2008-2009, se separan. Esto es lo que decíamos. Y la productividad del trabajador sube mucho. Pero, y aquí hay un truqui, esto no ocurre con la productividad por hora trabajada, que la voy a enseñar aquí. ¿Cómo explicas esto, Nacho? Que ya lo habías comentado.
sea, el otro gráfico lo entiendo un poco mejor que este segundo. El otro gráfico parece que se dispara porque eso es por persona trabajada, como es la crisis, se despiden a los trabajadores menos productivos, ¿no? Y entonces el PIB por trabajador sube, ¿no? Cuando lo pones por hora trabajada, que es el otro, aquí tengo menos claro el por qué. Es verdad que sube, a lo mejor tiene que ver con los contratos temporales, tampoco eran de muchas horas. No lo sé, esto o al revés. Pues yo diría que es algo parecido, ¿no? Horas, Sí, es parecido, no sé, porque la explicación que ha dado Antonia, yo no he mirado el dato, pero ahora me lo voy a mirar, me parece razonablemente. Ha habido un cambio estructural en la industria española, en la economía, que no ha habido en la italiana, que es uno de los problemas. Evidentemente, España, post 2007-2009, ha conseguido o bien crecer o bien atraer empresas con alta intensidad de capital o, mejor dicho, porque no sé si es alta o simplemente superior a la anterior, ¿ok? Que tiene una probabilidad del trabajo más alta y dado que hay más capital, el capital se mide, en la TFP no te aparece. Punto y ya está. O sea, la TFP no es que la magia, la TFP siempre se va controlada y ¿cómo quiero decir? Divided by labor productivity, because if you increase labor productivity by using capital and you're doing that efficiently, TFP no se incrementa, pero el trabajo sí que se incrementa. Quiero decir, la TFP, por esto es mejor mirarla por sectores. Y si la miras por sectores, es mucho más sencillo ver que el efecto cambio de composición está fuera, obviamente, si lo miras por sectores, y ahí ves si estás haciendo bien o mal, ¿no? Si tu TFP en el sector, qué sé, de los servicios... Ahí lo hacemos fatal. Pues no, pero ve, no es que es fatal, mira, telecomunicaciones, ahí la ves, ve, construcción, creo. Sí. Me parece perfecto, ¿no? Sí. Y hay, perdona, dado que es lo que un poco conozco bastante bien, hay el efecto precios, esto es otro aspecto. Entonces, ver que la construcción española se baja no me sorprende, no, sabemos exactamente lo que ocurrió en esos años. Pero mira, hay un rebound, que era lo que se veía al tiempo de FEDEA, exactamente la crisis, cuando matan los inútiles. Y después te cae otra vez y se va a un plató. ¿Qué quiere decir? Pues que no has tenido capacidad de hacer crecer los precios, hacer cosas más valiosas, más útiles, con precio más alto en los últimos 10 años en el sector de la construcción. Y también el financiero es muy interesante, ¿no? Sí. Y hostelería. A mí eso me parece un caso yo no sé lo que pensaréis vosotros, ¿no? Pero pienso que tiene que ver, es un crecimiento espurio de la productividad en el sector financiero español, que en realidad es una medida absoluta del riesgo que estaba concentrando, el riesgo crediticio. Porque como el value added se mide, ¿no? Lo están midiendo con los spreads, ¿no? Son los beneficios al final. Ha subido y exactamente el pico de la crisis empieza a bajarse. Eso es. Pero algo queda, ¿no? Si tú comparas a Italia y los otros países, relatively speaking, el sector financiero español al final, 20 y pico años después, está por encima y ha hecho mejor del alemán, ¿no? Que corresponde a la inflación. Algunos bancos españoles son más eficientes que la media europea, ¿no? No hay duda que hasta BBVA, pero Santander en particular, y en los últimos años Caixa, Bankia y después Caixa, la han hecho mejor que otros, ¿no? Y una gran mejoría pendiente en el sector de la hostelería para España, fíjate. A mí este es un gráfico, el de la TFP de hostelería en España, que me resulta que si algo me hace pensar es si... O sea, quiero pensar que la medición de la productividad total de los factores es una cosa que nos hemos inventado para medir la productividad en la producción de bienes. Pero en servicios no. Y es algo mucho más complicado en servicios, ¿no? Porque para ti un servicio cuando tiene calidad, cuando tienes a 27 camareros que te están atendiendo, ¿no? ¿O no? Y si tienes 27 camareros que te están cogiendo, que te cogen la servilleta, que te cogen lo siguiente, que te cogen la miga, que te ponen... Pero eso es muy
una producción por trabajador muy baja, ¿no? Yo reconozco que ese tema no lo tengo claro. No, yo tampoco, pero digo, ahí hay mejoría, ¿sabes? Sí, seguro. Bueno, creo que si Miquele no tiene nada que añadir, yo voy a darle el punto en la productividad por trabajador, se la voy a dar a España, igual que en el PIB per cápita, porque puedo. Por sectores, no sé qué opináis, yo creo que también se lo voy a dar a España, excepto en alguna excepción. No hemos comentado un poco la composición sectorial de ambos países, porque además ahí hay claras diferencias. No sé si podemos comparar la TFP de ambos países cuando tiene una distribución sectorial bastante distinta. Entonces, Italia claramente tiene una industria mejor o una share de industria más grande y esto creo que nadie lo ha comentado hasta ahora. Pero bueno, Italia tiene una manufactura, un core de manufacture que España nunca ha tenido, mientras que España tiene una situación objetivamente mejor en los servicios eléctricos, bancarios, transporte, etcétera. Obviamente, pero tú no crees, Miquele, que es precisamente ese core de manufacturas lo que le ha hecho más resistente al COVID o le puede ayudar a pasarla con esta crisis mejor. Un punto de diferencia cuando te cae de 10, francamente, Antonia. Ya. ¿No? Un 10% de error en cálculos de una situación absurda, además, porque, ¿sabes? No es la situación normal. Todo esto en mucha hostelería, bares, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, el valor añadido del sector público en teoría no ha variado en los dos países, ¿correcto? No es cero. No, porque por definición han seguido pagando a todos los empleados públicos en el 20 tanto cuanto en el 19. Yo he tenido... Y entonces ahí el efecto real, ¿cómo lo ves? Los que han dado clase, los que no han dado clase, porque los salarios han quedado iguales. Quiero decir, yo este año la diferencia lo hago entre los que están positivos, los que están muy cerca de 0, los que están alrededor de 4 o 5 y los que están por abajo de 7 o 8, negativo, obviamente. Y no creo que hay nadie peor que los dos países nuestros, ¿no? ¿Hay? Yo creo que no. No. Yo creo que no. Argentina, decían, me parece recordar, pero... Bueno, sí. En Latinoamérica se están destruyendo, está ocurriendo de todo. Además, esto sería una cosa que tenéis que hacerle atención y podemos invitar a algunos amigos de Colombia, sí, de Chile, porque lo que está ocurriendo en América Latina es bastante preocupante. La violencia está subiendo en cada país y la situación económica es terrible y no parece haber entendido cómo gestionar el COVID. Y además, en Argentina en particular, la inflación el último dato fue un 46% de inflación o algo así. Sí, además. El dato oficial. Se ha disparado la inflación. Ok, sí, yo creo que este es un buen momento para invitar también a los de Foco Económico, por si se animan a hacer un Colombia-España, si a lo mejor intentar hacerlo de una manera un poco menos agresiva de la que estamos haciendo hoy. Puede que en parte culpa por mí. Pero sí, puede ser interesante hacer este análisis país a país porque creo que las comparaciones son muy interesantes. Pero vamos a seguir adelante. Después de haberle dado todos los puntos a España, lo siento por Italia. El árbitro es de la liga. Es como el de Estados Unidos. No, la dimensión futbolística de todo esto le gusta solamente a Manuel. Entonces, creo que Tassotti... Aquí si te tomas esto en serio, Italia gana por goleada. Esto vale por los 5 anteriores. ¿Esto qué es? El paro, obviamente. He tenido que darle puntos a España antes porque lo que viene ahora es una pesadilla. Entonces, bueno, empezamos. El mercado de trabajo. Pues, ¿qué queréis que os diga? Que no sepamos todos ya. El mercado de trabajo que pensamos que en Italia es malo, Italia es el sueño de una noche de verano al lado de lo que pasa en España. Estaba antes preparando este gráfico con Miquele, entonces Miquele decía que había que buscar una definición muy particular, pero bueno, este es el dato en el que más paro encontramos de Italia, dadas las definiciones distintas de paro, y aún así, en el peor momento de España, tiene más del doble que el peor momento de Italia de paro. O sea, históricamente es un desastre absoluto el mercado laboral español en comparación con el italiano. O sea, no hay explicación posible.
Y además aquí os voy a preguntar a vosotros. Italia lo está haciendo más o menos relacionado, o sea, a los mismos niveles que la zona euro, y España, o sea, yo creo que ni siquiera los países que hemos comentado que tienen, como Argentina o Colombia, tienen unos datos tan espantosos como estos. No sé, obviamente el punto es para Italia aquí, pero voy a preguntaros qué opináis, Nacho, que eres el que has estado un poco más afuera y sé que es esto es lo tuyo, este es tu campo. Bueno, Antonio también sabe de esto. No, evidentemente España tiene un problema de un mercado de trabajo muy dual. Yo no tengo tan claro cómo es en Italia, pero digamos que España lo que tiene es tradicionalmente un tercio de los contratos son contratos temporales, que viene un poco de la legislación, ya del franquismo también, pero digamos que sobre todo la descausalización de la contratación temporal en los años 80, que prácticamente se permitió cuando estaba la tasa de paro en el 84, estaba en el 21%, se permitía usar el contrato temporal para todo y luego ese contrato se dijo que tenía que ser de forma temporal, solo mientras la situación económica fuera mala, pero digamos que aguantó un poco, se quitó este contrato que era sin causa, que podías contratar a quien querías, digamos que tienes como 2/3 de la mano de obra muy protegida, con contratos indefinidos muy difíciles de despedir, y 1/3 de la mano de obra, contratos temporales que los puedes despedir de la noche a la mañana como si no pasara nada. Y entonces, digamos que aunque luego se intentó causalizar la contratación temporal, lo cierto es que siempre ha escapado a las reformas. Se han hecho casi, el otro día estaba contando con un colega que estábamos viendo una cosa, 7 reformas laborales, han endurecido la causalidad de los contratos temporales, han limitado la duración, han limitado el encadenamiento, pero nunca han sido capaces de resolverlo. Y claro, en cuanto llega una crisis, el ajuste de las plantillas es vía despidos, se van todos a la calle, aumenta mucho la tasa de paro y luego tarda mucho en volver otra vez, ¿no? Es lo que le llaman, ¿no? La estéresis, ¿no? Que hay en el mercado laboral, que luego les cuesta mucho volver. Y es una legislación que sigue así y ahora todavía está pendiente, que es lo que se va a hacer, pero digamos que te mata y sobre todo no sé si has encontrado el gráfico de tasa de desempleo juvenil, porque ahí eso ya es, Miquele, para hacer una revolución en España a los jóvenes, que yo no sé cómo es en Italia, y no sé si está tan mal como aquí, pero realmente estamos hablando de tasas de paro juvenil. Pero pues, Miquele, 40. Miquele, cuando hablas con él en privado, no sé si ahora lo reconocerá, dice que tiene que haber algo raro en la traducción de la pregunta en España. Tiene que haber... Yo estoy absolutamente convencido, dado que siempre me he hecho preguntas desde los años 80. Yo me acuerdo, empecé, de hecho, el principio de los 80. Yo vine de paso, pero era que acaba de morir Franco cuando era yo demasiado joven. Vine un poco mayor para mirar las cosas con atención, era el 82 la primera vez. Y en el 82 el paro español daba las risas en comparación. Aquí no hay, pero creo que era 24%, algo así. Mientras llegó al 27 ahí, después sí, del... No, yo estoy pensando en principio de años 80. Y era muy alto. Yo me acuerdo hasta 30. Sí, lo era, lo era. Era muy alto, porque eran los preliminares de la entrada de España en la Comunidad Europea y la agricultura española echaba gente del campo. Es cuando los socialistas se inventaron el PER. Se inventaron el PER justo en estos años porque era la única manera de mantener la situación social Andalucía, Extremadura y hasta otras áreas bajo control. Y yo me recuerdo, visité España, vi toda la costa mediterránea y no vi el desastre. Podéis ver ahí, en Italia el tasa de paro era 7. Y mientras que en España 4 veces más. Entonces, desde allí yo estoy absolutamente convencido que hay o bien un incentivo de declarar separado o bien una forma en la cual lo calculáis o lo que sea que lo hace muy distinto de Italia. ¿Por qué? Porque si no la pobreza en la calle sería espantosa respecto a lo que veo en Italia. Y aquí la comparación es razonable. ¿Por qué? Porque la estructura familiar, la sociedad, la manera en la cual la Iglesia, las otras instituciones actúan en los dos países es muy parecido. No es Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Donde obviamente ve la gente en la calle buscando hasta cuando la tasa de paro es 3.5, porque los marginales aquí están solos, abandonados, la familia no le cuida y entonces, claro, se acaban en la calle. España e Italia no, son parecidas. Veo en la calle cosas parecidas, veo en las casas cosas parecidas, veo en los niveles de consumo cosas parecidas, que no se puede explicar con una tasa de paro que es 3 veces más alta.
Y que le has dicho una cosa interesante. Que, ¿me entiendes? Todos los otros indicadores me dicen esta cosa no tiene sentido. Entonces, o la sobreestiman en España o la infraestiman, evalúan en Italia. Uno de los dos. Pero no. Hemos utilizado esta tasa armonizada para evitar que hubiera problemas que en las definiciones de desempleo. Están utilizando la misma definición. Entonces, ¿la explicación podría venir de las diferencias en los subsidios por desempleo entre España e Italia? Entiendo que son datos EPA y por lo tanto es una encuesta, ¿no? Que te hacen la pregunta más o menos similar, le preguntan si ha trabajado o ha buscado trabajo activamente en la última semana por al menos 2 horas, me parece que recordar la pregunta. Es verdad que a todo el mundo le sorprende, pero también es cierto que es una forma de medirlo y no sé qué decirte, ¿sabes, Miquel? Es verdad que eso está ahí, pero por otro lado, es verdad que por un lado, no tanto en los 80, pero sí en los 90, el hecho de que haya también más mujeres participando en el mercado laboral, pues también eso quiere decir que cuando llega una crisis también, pero eso no es la explicación. Estamos con las mujeres. No, me refiero que como más gente que trabaja, ¿sabes? Pues yo qué sé, ¿sabes? Cuando llega una crisis, pues puede subir más. A ver, yo recuerdo en el año 88 o algo así, me acuerdo ya teníamos una tasa de paro del 20 y pico %. Por eso, sí, que es igual. O sea, fue empezar con los primeros años de la transición y entonces yo me hago la misma pregunta que tú, Miquel. No sé qué pasa y me parece que es, como economistas en este país, nuestro trabajo prioritario es entender qué demonios pasa, por qué pasa, porque yo siempre también me pregunto como tú, pero esto puede ser. Sí, sí. Y si es así, o sea, ponernos obviamente... Yo creo que podéis sacar 2 research assistant y ponerlo allí a mirar las definiciones, los cálculos, porque yo no lo entiendo. Es una cosa que desde hace 40 años... ¿Cómo es posible? La situación social española debería ser explosiva. O sea, si en Italia el tasa de paro llega allí... Bueno, pues ya sabes, aquí... Y cierto que se parece a Italia, ¿no? Pues los hijos viven con los padres, hasta que tienen 30 y pico, no se tienen muy pocos niños, la emancipación es muy tardía, sí, la movilidad es complicada, pues porque no hay empleo. Entonces, si yo me lo creo, todos los datos, porque son los oficiales, etcétera, lo único que sé es que el potencial que hay de crecimiento, si resolvemos el problema del paro en este país, es tremendo. No, hay algo que también podría explicar un poco, Miquel, es que cuando tú miras las personas que han tenido un contrato temporal a lo largo de un año son 6-7 millones, pero cuando tú miras... Es igual. Pero escúchame, pero cuando la EPA les pregunta, solo salen 3 millones, porque no te pillan siempre, son como que van rotando, ¿entiendes? Te hacen la pregunta y pillan 3 millones de personas con... Exacto, cuanta más rotación y temporalidad, mayor te sale. Hay 6 millones, o sea, a lo largo del año han trabajado 6 millones de contratos temporales, pero cada vez que les hacen la encuesta solo encuentran 3 millones, a veces incluso menos. Right, but Italy, y algo ahí puede ocurrir, algo de ahí. Italia similar contracts, perdón, me ha venido el inglés, e ora os hago vedere un par di grafici io. Déjame parlare un momento in italiano perché ci sono parecchi ascoltatori che questa parte non l'hanno capita. No, stiamo cercando di capire perché i tassi di disoccupazione misurati da 40 anni, quindi per un periodo lunghissimo, in Spagna siano letteralmente il doppio degli italiani, a volte il triplo. Io raccontavo che quando sono andato in Spagna da adulto, diciamo, conoscendo un po' di economia, quando sono andato la prima volta avevo 20 anni e ci sono andato per ragioni, come dire, da ventenne. Quando sono andato da 26 nell'82, che ero già un po' più formato, mi dicevo dove cazzo sta la disoccupazione del 28%, al tempo in Italia era il 3%, capite, 7 per 4 fa 28, no, era del 7, scusate, 7 per 4 fa 28, era 4 volte maggiore, però io girando per tutta la costa adriatica, dal nord catalano ricco, diciamo, al sud alicantino y más abajo, pobre, perché nell'82 mi ricordo Calpe non era esattamente un sitio ricco, no? Mi acuerdo, non vedevo queste distruzioni. E allora stiamo ragionando su quali possono essere determinanti, perché questa differenza relativa è rimasta nel tempo. Loro hanno dato alcune spiegazioni, fondamentalmente una maggior partecipazione delle donne, quindi maggior partecipazione, c'è l'aggiunta di disoccupazione femminile, però secondo me non arriva neanche lontanamente a spiegare, e il fatto che in Spagna ci sono molti contratti temporali, ma ci sono anche in Italia. Quindi il mio suggerimento, al di là di quello che riusciamo a fare oggi, è che davvero questo è un tema da guardare. Che 2 research sia che si guardino le definizioni che chiedono a INE e Istat le serie e capirlo.
è assolutamente assurdo. I due sistemi sociali sono molto simili. La sicurezza sociale è un po' meglio la spagnola. La Spagna ha una migliore organizzazione. Ecco, la Spagna ha un sussidio di disoccupazione vero, non all'italiana, e non ha la cassa integrazione. Però adesso la cassa integrazione, che riduceva artificialmente la disoccupazione italiana di circa 2 punti, 3 punti, nell'armonizzato è sparita. In Italia hay esta cosa que llaman cassa integrazione guadagni, que es una forma de absurda, te mantienen al principio el 90% del sueldo y lo bajan y estás, en teoría estás empleado, pero de hecho estás en el paro. Bueno, esto hace, però la armonizzata credo che no. Lasciate che vi faccia vedere i due grafici in sovrapposizione, infatti, perché è abbastanza impresionante. Pero aún así, cuando tú miras los datos, ¿esto qué? Estos son las tasas de paro en los dos países. Sí. De los últimos años. En los últimos... empiezan en el 98. Pero a mí me parece que lo que no miramos nunca es lo que hace la demanda de empleo. Y las empresas españolas demandan muchísimo empleo temporal, demandan muchísimo. Bueno, Nacho lo sabe, Sí, bueno, sí. y Manu. Tienen muchísima rotación y supongo que es lo que dice Nacho, que una parte... O sea, ¿cuánto de la tasa de paro, no, se debe a esa rotación? Es que, Michele, yo creo que no te haces una idea. No, de muchos lo que dicen, no, el sector público en España es más o menos del mismo tamaño del italiano. No es lo que yo, Michele, que no te haces una idea es como lo que está ocurriendo con los contratos. Es decir, en España hay 18 millones de trabajadores y en España se hacen cada año 25 millones de contratos, se destruyen 25 millones de contratos. Es decir, casi 1,5 del stock de trabajadores asalariados cada año. O sea, tú en un mes, que esto lo hemos mirado con Manu en un proyecto que tenemos, es una cosa que es que se crean y se destruyen una cantidad, y es porque están constantemente rotando. Contratan el lunes para despedir viernes, contratan el sábado para despedir domingo, contratan al principio de mes para despedir el final de mes. Y además rotándoles constantemente, no son los mismos, porque eso es ilegal. Entonces van ahí, entonces claro, al final cuando hacen la encuesta, tú pillas una foto y están todos moviéndose y coges solo... ¿Y podéis calcular el contrafactual? O sea, ¿cuánto añade esto a la tasa de paro? Igual, no lo sé, igual Manu conoce mejor los números y la metodología de los datos. ¿Qué es el contrafactual en este caso? Pues que esa gente no esté pasando de semana a semana en contratos, sino que sea siempre el mismo. O sea, que sean contratos fijos. Déjame pensar. Bueno, hay un tema de colegas. Es que no, lo que quiero decir es que es otro sistema productivo distinto. O sea, quiero decir... Es una cuenta estadística, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje del total son los los temporales? 30, 25 ahora mismo. Sí, ahora es menos por la crisis, pero eso es en tasa, esa es la tasa de temporalidad, porcentaje de asalariados, que es como te digo. En Italia, por ejemplo, lo enseño, estamos allí, son 15 millones, no, menos, sí, 20, exactamente 20. Cioè, los datos del 19, entonces... pre-COVID, 14.980.000 indeterminados, indeterminato, lì si chiama in italiano, entonces 15 millones, y determinato 3 millones y poco más. Pero yo creo que la diferencia es que la duración de los contratos temporales en España es mucho menor que en Italia. Hombre, si es así, esto, repito, sería, además, con todo el debate que tenéis en España sobre la reforma del mercado laboral, yo lo aconsejaría como proyecto de investigación, o sea, de entender las diferencias en los sectores y cuando miro los datos italianos, si queréis os enseño, la diferencia es increíble, se concentran, wow. No me había enterado, perdonáis, lo hacemos en directa porque no me había enterado. Es que es el sector público, me cago en Dios. En 10. En España también es muy alta. A veces 14. Sí. En España también tiene una alta tasa de temporalidad. Mira, ¿dónde está? Acá. Eso. ¿Se ve? Un poco pequeño. No. Quito las otras que nos sirven. Se ve un poco mejor. Sí. Lo hacemos aún más grande porque ahí.
Entonces, el total lo veis encima, ¿no? Entonces, en el norte, llamámoslo industrial, entonces la media italiana es el 20%, ¿no? Un poquito menos. En el norte industrial es el 1/8, ¿no? 1/4, entonces la ratio, entonces, en la media italiana el ratio es 1/5, ¿ok? Aquí es un sexto. Y en el nordovest, que es la parte de industrialización mayor, es un sexto, también, hasta un séptimo. 7 per 6, 36, sí. Y el nordeste también. En el centro ya es más un quinto y aquí en el sur es una tercera parte. Sí, sí. Entonces cambia sustancialmente la composición, bajando desde... Entonces el trabajo a tiempo indeterminado, al tiempo determinado, temporales, en Italia, por lo menos, está más frecuente y más utilizado en los trabajos, en las industrias bajos, o en actividades, mejor dicho, a bajo contenido tecnológico. Bueno, yo creo que es lo normal, ¿no? No, bueno, en la literatura izquierdita que os gusta, que le gusta en particular a nuestro amigo Nacho, es al revés, el capitalista terrible con la empresa que explota los trabajadores. ¿Puedo poner un gráfico son yo? los malos del capital. Dejamos a Antonia. Se puede, a ver, ¿puedo hacer un share? Desde StreamYard puedes compartir la pantalla. ¿El share screen? Sí, A ver qué me sale. Dale a share ahí. Tú ponlo allí, a la share, que después te lo pongo yo, porque lo comando yo si se ve, pero cuanto aparezca... ¿Toda la pantalla o una ventana? Toda la pantalla. Depende. Depende de lo que nos quieras dejar ver. Right. No mucho. Si Ya pones veo, ya. ventana, vemos toda tu ventana. Ahí está, Si pones ahí está. pantalla... ¿Lo veis? Sí. Esto es de Eurostat. Perfecto. Sí. No, de la área euro. O sea, en España es en cualquier sector. ¿Qué sector? Le iba a decir a Miquel. Más en la hostelería, claro. Sí, más en la hostelería y en la construcción. Y hostelería y construcción. Pero es que en financieros es como un 30%, en transporte, en manufacturas, bueno, o sea, lo de sanidad y educación es sangrante. No, aquí es que los despiden para no pagar las vacaciones, en verano, los profesores. Tú ves que te diga mano, si hay días de junio que como coincida fin de mes y fin de año escolar, se van a la calle 1 millón de personas. Es espectacular. Y luego los contratan en septiembre. Sí, para no pagar. Sí, claro. Pues, y esto se hace porque se permite. O sea, yo no quiero hacer de abogado del diablo, pero ¿por qué a un profesor que trabaja solo 9 meses hay que contratarle el año entero? Esta sería mi pregunta si no supiera la respuesta. Es verdad, a mí, por ejemplo, me pagan 9 meses. En Estados Unidos. Nos hemos puesto de acuerdo que me lo da en 12, pero en realidad yo me puedo madre ganar mía, la vida los 3 muchísimo. meses extra, ¿no? Como bien sabes. Sí. Una vez me lo ganaba vendiendo a Fedea, que no me pagaba. Ahora me voy a Italia, que tampoco me paga, pero... Está cayendo una tormenta en Madrid. ¿Ah, sí? Aquí hay sol. Pero esta es una pregunta que de verdad me interesa para Nacho. En cualquier caso, todo esto de los 2 mercados de trabajo a mí me parece fantástico. Bueno, es una cuestión de quién se lleva el riesgo de la actividad, ¿no? Claro. Y cómo se lo lleva. Pero es una pregunta fácil, si tú das clase 9 meses, ¿por qué quieres cobrar 12? Es que tu trabajo no solamente es dar clases, ¿no? ¿O no? Sí, dímelo tú, ¿no? No, tendrías derecho primero a un mes de vacaciones, que no te lo dan, y luego tendrías, yo qué sé, ¿sabes? Y lo haces... No me estáis convenciendo. En cualquier caso, yo creo que Fede, la Carlos III, Nacho, no eres subdirector. Sí. Entonces, bueno, sacar 2 duros y explicar, porque sería una bonita lección. Sí, no, eso es bonito de economía, sino también de metodología, estadística. Sí. Porque yo estoy seguro que vamos a descubrir que desde el punto de vista sustancial, los 2 países son muy parecidos. Muy parecidos, mucho más parecidos los que los datos dicen. Pero los datos nos van diciendo desde hace 40 años
que tienen una situación en el mercado laboral completamente distinta. Y esto no se va a enseñar. Y yo creo que esto, mira, si saca 2 duros y 3 o 2 research assistants, me meto. Porque eso te va a enseñar. Sí, ¿me entiendes? Las estadísticas son un filtro, coño. Y son un filtro con ciertos modelos encima. Y pueden sacar fotografías muy distintas de 2 realidades en realidad equivalentes. Porque de verdad pensáis, ¿cómo puede ser que 2 países que tienen una tasa de paro tan distinta al final son socialmente iguales? Genial. Pues Bueno, dejo de... Open question, open question. Dejamos la pregunta para más adelante. Llevamos 1 hora, así que voy a acelerar un poco. Voy a contaros que había también... Os digo lo que queda pendiente y decidimos por dónde os gustaría abordarlo y qué quitamos porque no nos va a dar tiempo a todo. Entonces, iba a hablar también de paro de larga duración, que según cómo lo midas gana Italia o gana España, pero en realidad si lo medimos como porcentaje de la población activa, España obviamente da un baño en paro de larga duración, paro de muy larga duración, paro juvenil. Y estas eran un poco las partes económicas que quería comentar. Pero me gustaría haceros un par de preguntas antes y para terminar va a haber tres preguntas. Una va a ser respecto a cómo han enfocado el COVID ambos países. Otra es los fondos de recuperación aparte del COVID. O sea, ¿quién lo está haciendo mejor? ¿Quién va a llevarse más fondos de recuperación? Y para empezar, para abrir boca, voy a preguntaros, porque ya he hablado con Miquel de esto, pero Nacho, ¿qué opinas de lo que ha hecho Draghi, de que ha sustituido a políticos por profesionales en las empresas públicas? Sí, esto ha tenido mucha repercusión aquí en España, la verdad, porque a España siempre colocas a expolíticos y esto es un poco en empresas públicas y empresas semipúblicas también, ¿no? Yo creo que esto me parecería un gran avance. Yo no sé, que tengo curiosidad también que Miquel le cuente cómo lo ha hecho Draghi, pero a mí me parece fundamental, ¿no? Que al final vayan profesionales a estas empresas porque al final, si lo hacen bien, a la hora de consolidar deuda y tal, pues es un activo también para el país que las empresas vayan lo mejor posible, ¿no? Y esto ha tenido muchísima repercusión en España la semana pasada. Nacho, te voy a cortarte porque Miquel te va a romper el corazón ahora. ¿Por qué? Miquel, cuéntale la verdad a Nacho. Aquí ha sido Draghi, Dios. Super Mario Bros. No exageramos, le quiero mucho al señor Mario Draghi, como los italianos que nos escuchan saben, por varias razones. Pero él también se está moviendo, bueno, en estilo Draghi, con mucha atención los poderes que están, se ha metido a hacer la cosa de... En realidad, Nacho, los capullos mandan la empresa italiana tanto cuanto mandan la empresa españolas. Sí. Hay algunas pequeñas excepciones, sí. Y en este caso, lo que Draghi ha hecho, ha cambiado los jefes de una empresa financiera. Cassa Depositi e Prestiti, CDP, es un banco de inversión. El sistema postal italiano es, de hecho, hace servicio de bancos y tradicionalmente gestiona las pensiones. Y gestionando la pensión tiene cuenta de ahorro por los pensionistas, que en Italia son muchas cosas, 18 millones en una población de 60. Entonces, los mayores y personas, decimos, poco educadas tienen cuenta. Entonces, lo que se llama raccolta postale en Italia, ¿no? Que es la cantidad de ahorro que el sistema postal recoge, es sustancial. Y la casa es un banco, entonces, que hace banco de inversión. En los últimos años, con estas teorías había nacido y su función es análoga a la alemana para financiar, originariamente financiaba ayuntamiento y inversiones en acueductos, en servicios públicos de largo plazo. Michele, te estás saliendo un poco la pregunta de Draghi nombrando a buenos... Pero estoy explicando. Bueno, ok, a mí me gusta explicar. Bueno, si no hago el gurú. No, ha nombrado unos chicos buenos, que había crecido él al Tesoro, al Ministerio de Economía, que son tíos que hacen finanza y lo hacen bien, mejor que los anteriores, a gestionar un banco. Punto. Los demás, veremos. Porque, ¿pero hay alguna intención debajo, Miquel? ¿Hay una intención si hay alguna intención de privatizar, cambiar la gestión del banco, algún tipo de cosa? No. De hecho, es peor. En Italia ahora
Ahora, y Draghi mismo no se opone, la tendencia es nacionalizar. A Italia acaban de salvarla por la enésima vez y a Italia se ha gestionado por gilipollas con unos empleados que son entre los peores y más sindicalizados y más privilegiados del mundo. Italia está repleta, lo tenéis también en España, de lo que se llaman partecipata, así, empresas semipúblicas que hacen todo tipo de servicio en las autonomías, ¿no? En la región, o le provincia y comuni, en las provincias, los ayuntamientos. Y son todos cargos políticos, todos. Los bancos italianos ahora han bajado porque han perdido mucho dinero después de la crisis financiera. Los bancos italianos están controlados, los grandes, por la cosiddetta fundaciones bancarias, que vosotros no tenéis este fenómeno, que fue una solución inventada por Draghi, que tenía que ser temporal para privatizar los bancos italianos, que eran en mayoría público en los principios de los 90, y desafortunadamente cuando después cambió el poder político, llegaron los de la Lega que querían sus bancos, esto creó el incentivo para mantener las fundaciones bancarias en control de los bancos, tanto que los bancos italianos privados son muy poca cosa. Y no es claro que ni Intesa ni Unicredit son privados de verdad, en el sentido que manda el poder político a través de las fundaciones. Y las fundaciones son todas manejadas por expolíticos, todos, algunos horrorosos. Francamente, no, the situation is not as good as you, no es tan buena como te la imaginas. No, es verdad que estos últimos nombramientos que Mario ha hecho son buenos. Ha quitado de medio un incompetente alucinante que gestionaba, que es de comisario extraordinario COVID, ha puesto un general que pero es un tío con los cojones y sabe lo que hace, sabe de logística y ha organizado la logística de manera decente. Pero el tío este, por ejemplo, que es un incapaz, nombrado por D'Alema y amigos políticos, que se ha metido, sigue manejando una mega empresa italiana de inversiones en startup, recúperos, etcétera, que es un desastre. Y sigue así andando, ¿me entiendes? Ahora, otra cosa buena que así, después acabo el survey por los en Italia que escuchan, en España, la diferencia es nosotros, Eni, la petrolera, es todavía, it's a public company, pero el Estado tiene su control y entonces el board es bastante controlado por la política, milagrosamente, porque debe confrontarse con el mundo, ¿no? Está manejada por profesionales. Y lo mismo vale por Enel, que es la eléctrica que controla Endesa. De hecho, yo creo que el nuevo CEO de Enel sea el tío que hemos conocido en Madrid. Sí, lo que financiaba a Fedea. Porque era el jefe de Endesa puesto por los italianos allí. Vale. Sí. O sea, que aún conserva una gran parte de empresa pública, que ya no lo es tanto en España. Sí, en Italia no es. Italia, yo siempre se lo explico a los italianos. Si vosotros añadéis el gasto público, que es el 50% del PIB, ¿okay? Le añadéis el privado, que de hecho es producido por empresas que son controladas por las políticas, llegáis al 75%. Italia es un país socialista. Pero no es una broma. De privado hay bares, restaurantes, 3 hoteles, yo qué coño sé, los servicios profesionales y qué sé, los zapatos y Armani, la moda. Ferrari. Vale. Ferrari, sí. Okay. ¿Cuánto Ferrari ha sido subsidiado en su tiempo? Pero bueno, ahora. Vale, era solo por recalcar que en España ha salido en todos los medios porque a raíz del nombramiento de Indra, de una persona en el entorno del Partido Socialista Catalán, la Fundación La Caixa como nuevo presidente, pues habían hecho la comparativa con Draghi, pero parece ser que en Italia Draghi no ha hecho esto a gran escala, lo ha hecho, aunque es un buen principio, debería seguir avanzando para poder decir que Draghi ha hecho este cambio en Italia. Ok, el siguiente punto es respecto al COVID. El punto se lo vamos a dar siempre a Draghi. Bueno, esta es una buena pregunta. ¿Qué preferís? ¿Pedro Sánchez o Mario Draghi? Esta pregunta es la más envenenada de todas las que puedo haceros. Así que, Nacho. Sí, ¿quieres que la contestemos aquí? Vamos por el que queráis. ¿Quién quiere contestar? A ver, a mí me da envidia Draghi, si te digo la verdad. Tiene el apoyo de todo el Parlamento, ¿sabes? Pero claro, me hablaba muy bien Michele Draghi, pero claro, últimamente me está un poco... ya no le veo tan fanático de Draghi, ¿no? Pero en principio yo creo que la clave lo vamos a ver, o sea, lo vamos a ver dentro de 2 años. Si España hace las reformas,
que tengo sinceras dudas de que las haga, que es la fuente de crecimiento futuro, o la hace Italia, ¿sabes? El que haga más reformas se va a quedar con todo, porque Europa, cuando acabemos esto, va a tener una crisis de deuda, todo el mundo lo sabe, y el peor alumno es el que se va a llevar todos los problemas, porque va a ser el que va a poner en duda la estabilidad del euro. Y eso lo vamos a ver. A priori yo pensaría que Draghi va a ser más valiente con las reformas, porque creo que tiene más estabilidad política para hacerlas, pero no lo sé, ¿sabes? Pero esa va a ser la prueba del algodón. El que no reforma se va a quedar atrás y va a generar problemas en el euro, porque los dos tenemos unas finanzas públicas en niveles... España ya, Michele, hazte la idea que cuando estabas en España estamos en 60% de deuda pública y ahora estamos en 125% de deuda pública. Es que se ha dado la vuelta. Si queréis os lo puedo enseñar. Pero nosotros estamos 160. Así sí, lo sé, pero... Seguimos adelante. Erais 140, nosotros 60 y ahora sois... nosotros hemos subido casi 60 puntos y vosotros 20 puntos, ¿no? Más o menos. ¿Queréis verlo? Os lo puedo enseñar muy rápido. Ay. Yo no tengo una... Yo separo la opinión personal, que obviamente de una persona que conozco de hace 43 años es positiva, racional, pero positiva, con la valutación política. El gobierno Draghi, no el señor Mario Draghi, el gobierno Draghi está haciendo algunas cosas decentemente, la vacunación, que ha cambiado radicalmente, y ha presentado un PNRR aceptable. Lo he discutido, no es nada excepcional, y le falta una cosa fundamental, que estoy seguro que a Mario le gustaría y a sus colaboradores al Ministerio le gustaría, pero que no ha podido meter porque la política, el poder político, el Parlamento, esta es una cosa que tiene que ser aprobada por un Parlamento, en el cual vale la pregunta de Stalin sobre el Papa. ¿Cuántas armadas tiene el señor Draghi? 0. Okay. El Papa tenía 1 o 2 de suizo. Entonces, ¿cuál es el problema de Italia? Italia tiene un problema de diseños de mecanismos, justicia, escuela y universidad. Algunos son parecidos a los vuestros, ¿eh? Vuestra justicia, pero funciona mejor. Vosotros no tenéis ni puta idea de lo mal que funciona la justicia italiana, especialmente la civil. Justicia, escuela, universidad, mercado del trabajo, tenemos un problema parecido, burocracia. Vuestra burocracia es mucho menos ineficiente que la nuestra. He vivido las dos y no I know, incredibly dictu, creo que se diga en el latino. Es así. Sí, la nuestra es mejor. El problema de incentivos, el PNRR no lo tocas. El PNRR está construido en damos dinero por aquí por allá. Digitalizamos por aquí por allá. Aquí, Michele, dicen también un poco la prensa que cuando comparan que dicen que el PNR que llamas el plan de recuperación italiano conlleva reformas mucho más ambiciosas que... ¿Pero cuáles? No sé, pero siempre cuando se compara... Oye, que yo soy el chico más guapo del mundo y hago los 100 metros en yo lo he hablado contigo. ¿Cuándo? No lo sé. Ya, yo sé, pero... ¿Qué coño dice la prensa española ha acabado siendo como la italiana? Dicen chorradas acaso. Te digo en serio que es un poco lo que se vende aquí. Yo he hablado contigo. Antonia, pero dice la verdad, está borracho. Tú eres una persona seria. Que yo, perdona, que me perdí, ¿qué has dicho? Nacho está diciendo la verdad, es borracho. Antonia, ¿no has escuchado tú que dicen que el plan italiano de reformas es mucho más ambicioso que el español? Sí, pero es cierto lo que dice Michele, que tampoco no sabemos detalles. O sea, claro, mira, yo me lo he leído todo, hemos mirado por todos los rincones, no veo reformas fundamentales por ningún lado. Ahí está, pasa que Draghi tiene una autoritas, pues por su actuación en el Banco Central Europeo, que simplemente estar ahí en el gobierno ya le da una estabilidad al país que ahora mismo que nosotros no tenemos. O sea, porque... Yo, si queréis, podemos empezar a llamarle Super Mario. Por mí no hay problema. Pero sí que perdona, ¿dónde está bien. el español? ¿Dónde está el español? Me lo voy a leer, yo leo rápido. Pero me lo voy a leer esta noche y compararlo al italiano. Es un tocho de 200... 5.000 páginas, pero tienen el 90%. No, a ver, el plan español de reformas, pues imagínate, no están detalladas. Es decir, puede ser... Igual el italiano, escúchame, ¿está este puto documento o no? Sí, no te lo mando. Bueno, sí, hay un documento. En el italiano hay muchas... Mira, es que está escrito obviamente por gente capaz,
lo ha escrito Javad, y tiene mucho de lo, no lo sé cómo decirlo en español, ahí me falta el castellano, ¿no? Me viene el italiano. Dover essere, es decir, dice objetivos, pero no te dice los instrumentos. Efectivamente, al español le pasa igual. Ah, ¿ves? Ahí te mando el link. O sea, yo de objetivo tengo fantástico en la vida. Claro, o sea, Pero el diagnóstico me de los gustaría saber problemas. Exacto, o sea, coincidimos en el diagnóstico de los problemas. Te hace un buen diagnóstico de cuáles son los problemas y de a dónde tenemos que llegar. Pero ¿cómo? Otra ¿Qué hacemos crítica en 3 meses? Que es la madre del cordero, porque es donde uno pone, o sea, ¿dónde pongo el pie? ¿Dónde pongo la tijera? ¿Dónde pongo no sé? O sea, ¿cuál es el primer conflicto que voy a crear y que tengo que resolver? No otra crítica que le hacen al plan español, que no sé si en Italia es así, es que realmente aquí el reparto de fondos se hace muy político. Es decir, no hay un comité técnico independiente que pueda decir, oye, a ver, nitrógeno no, o sí, o... Entonces, no sé si en Italia hay como un comité técnico que un poco puede decir dónde van el dinero. Claro, nada, está alocado por ministerios y veremos, hay proyectos. No hay ningún sitio. Una cosa, chicos. Por el momento, en realidad, estamos discutiendo de nubes de vapor. ¿Por qué? Porque hay un plan con un diseño impreciso. Yo he visto el anexo al italiano, hay algunos proyectos cuantificados, pero nada de esto ha sido aprobado por la Comisión y nada de esto ha sido transformado en un plan verdadero. Hay asignación a ministerios. Por el momento en Italia hay unos técnicos que pero son Banco de Italia y varios, que han diseñado algunos de estos criterios, pero yo, no sé, por el momento yo me quedaría en la única observación concreta que tengo es la siguiente. Lo que ha dicho Antonio. Han dicho muchas cosas buenas que habría que hacer, pero no me han enseñado cómo llegamos. Vale. Oye, Miquel, ¿puedes compartir la pantalla? Te lo he pedido. No sé si veis lo que... Habla un poco más. Sí. Pero a ver, sí. Es un poco la situación fiscal de ambos países. A ver. Entonces, arriba... Esto es muy interesante. Arriba a la izquierda tenemos el déficit o surplus como porcentaje del PIB. Arriba a la derecha tenemos la deuda como porcentaje del PIB y abajo a la izquierda ingresos, a la derecha gastos. Como podemos observar, yo creo que aquí, pese a que Italia tiene un nivel de deuda disparatado y bastante loco, España tiene un problema fiscal más grave que el de Italia. ¿Por qué? Pues porque sistemáticamente nuestros gastos son mayores que los ingresos y en Italia parece que está un poco más compensado. ¿Gana Italia en el agregado, Antonia? A ver, lo que arrastra a Italia es esta cuestión histórica de la deuda pública que empezó a acumular, como hemos dicho, en los años 80, en los años 90, ¿no? Que vienen, pues no lo sé, no me sé toda la historia, ¿no? Pero imagino que fue con todo el gran periodo de turbulencias políticas. Pero pienso que... Era un señor que acabó en el exilio en Tunisia y hubiera sido... Bettino Craxi. Que haber puesto en la cárcel por 40 años, así, a comer pan. ¿Era Bettino Craxi? Toda la operación de Craxi, Andreotti y compañía, que le decía al italiano, tranquilos, no hemos estudiado nada, pero pasamos estupendamente bien. En la post-crisis petrolífera en Italia vamos de puta madre. Sí, es que... Lo que sea y... Lo que pasa es que es tremendo, ¿no? Porque en España, claro, empezamos la crisis de la gran recesión con un 30% de deuda, acumulas 5 años de un déficit del 10% y ya te has plantado en un 80%. Y a partir de ahí no hay forma de bajarlo. Pero lo que me parece tremendo en España es esta caída en los ingresos desde el año 2007 hasta el 2009 y que luego realmente se recupera muy levemente. Y ese es el gran problema que tenemos. Luego ese incremento brutal en los gastos. Entonces, me parece que en ese sentido Italia tiene una mayor capacidad
Y no sé por qué, me gustaría saberlo. Esto lo miramos, Miquel y yo, ¿te acuerdas? En su momento. Me gustaría saberlo. No, porque me yo no parecería- lo entiendo, ¿eh? Yo No, pero ¿te acuerdas, Miquel? Esto lo miramos. Lo que ocurrió es que en España había una serie de ingresos asociados a la burbuja inmobiliaria que eran, pues, por ejemplo, ITP, el IVA, porque, por ejemplo, si yo compro una vivienda y te la vendo a ti y tú se la vendes a Manu y Manu a Miquele, pagamos el 7% sobre el precio de la vivienda cada vez que la vendemos, por ejemplo, ¿no? Y había otra serie de impuestos asociados ahí al boom inmobiliario, que lo que ocurrió es que cuando cayó el PIB, los ingresos cayeron muchísimo más, algo que, por ejemplo, ahora no ha pasado, ¿eh? Ahora ha caído el PIB mucho más que los ingresos porque no estaban con estas bases de... Y un poco Sí, lo que ocurrió es que se desplegó políticas de gasto de carácter permanente, la ley de dependencia, etcétera, en base a unos impuestos que no eran permanentes, eran temporales asociados al ladrillo, ¿no? Y desde entonces yo creo que, bueno, hemos recuperado, pero no hemos llegado todavía. ¿Dónde está la serie de ingresos? Está abajo. Pero sí que es cierto que cayó mucho, que no solamente fueron toda esa imposición indirecta, la recaudación del impuesto sobre sociedades e IVA cayó muchísimo tras el comienzo de la gran recesión y realmente no se ha recuperado. Sí, pero ¿sabes también lo que pasa? O sea, ha habido un cambio estructural. Sí, pero también los bancos y sobre todo las inmobiliarias y las constructoras ganaban muchísimo dinero. Entonces ahí recaudaban beneficios mucho. Y luego el IVA, como teníamos déficit por cuenta corriente, que hacíamos era comprar coches alemanes ahí en Tranda, también pagabas 21% de IVA ahí. Y eso también es que te desplomó, es que tener una burbuja inmobiliaria con un déficit por cuenta corriente y se pincha, te quedas sin ingresos así de la noche a la mañana. Y un poco ese fue un error, ¿no? De hacer gasto permanente con ingresos temporales. Y eso estaría bien, perdona, Nacho, que estaría bien saber cuál es la composición de los ingresos. Renta, IVA, sociedades. Sí, yo no sé si lo llegué a hacer esto para... Esto lo hiciste en su momento cuando hablabas de la consolidación fiscal, pero lo vamos a dejar para más adelante. Yo creo que es un buen momento para empezar a cerrar. Vale. Pues sí. Os voy a adelantar mi balance, es que mal de muchos, consuelo de tontos, o sea que estamos con perdón de puta madre y ahí me voy a quedar. Si queréis muy brevemente una reflexión final, cada uno de vosotros, empezamos por Nacho, por orden alfabético también. No, pues yo creo que un poco lo que hemos dicho, ¿no? Que son dos países muy parecidos, tienen estas cosas distintas, ¿no? Que tienen que ver una con la tasa de paro, que es verdad que es un poco inexplicable, otro tema que es importante, ¿no? De la fiscalidad, que nos vamos también, desgraciadamente, igualando, pero que somos dos países que tenemos el mismo problema y es que no hacemos reformas, no crecemos y yo no sé, España además es un país que cuando reforma crece, siempre es muy agradecida al crecimiento, ¿no? Que ahora se nos abre una oportunidad a los dos países de poder reformar, ¿no? Porque si estás en el euro tienes que además reformar todo el tiempo porque tu moneda se va devaluando, tu moneda pierdes competitividad porque no puedes devaluar la moneda que se hacía antes o reformas o te vas quedando atrás en competitividad y vamos a ver qué pasa, ¿no? En los próximos años y veremos si el plan Draghi es mejor que el plan de Calviño o no. Esa es un poco la idea. Pero pinta mal, la verdad. Pinta mal por lo que dice Miquele y por lo menos aquí yo no veo reformas que se puedan hacer sustanciales, ¿no? Con la situación política, ¿no? ¿Es un ganador, España o Italia? Yo doy empate ahí, ¿sabes? Catenaccio y empate. Vale. En realidad me acabo de dar cuenta que tendría que haber empezado por Miquele, porque por orden alfabético Boldrin va antes que Conde Ruiz, pero Me he aprovechado para... Voy a enmendar mi error. Miquele, muy brevemente el resultado. Yo estoy de acuerdo, lo único es que Nacho le pone mucha confianza en Draghi versus esto y lo otro. Yo creo que al final los países, las fuerzas políticas desafortunadamente hacen lo que la mayoría de los ciudadanos quieren. Entonces, o los ciudadanos ven las cosas de manera distinta, perciben oportunidades y necesidades distintas, o las reformas modernizantes, que son reformas de incentivos en algunas instituciones claves que Italia y España necesitan. Y sigo pensando Italia más que España. No hemos entrado en esto, podemos hacer una segunda reflexión un día más estructural, si queréis, menos de corto plazo, menos sobre el COVID. En este momento, yo leo la prensa española, me parece que ni en España ni en Italia se perciben. Los intelectuales, lo que escriben, lo que hablan, sigue hablando de cortotermismo, de short terms y no reflexionan sobre los aspectos
más estructurales. Que en el caso de España sigo pensando que son la cuestión federal y la cuestión de la instrucción. Y mientras que en Italia la cuestión federal se ha perdido, en un problema más general de redistribución. Por ejemplo, tenéis una enorme ventaja en el largo plazo. Tenéis un sistema de pensiones que puede seguir funcionando, mientras que el italiano creará tensiones sociales muy fuertes en los próximos años. Y ahora es un coste enorme por la economía. Entonces, no lo sé, veremos. Draghi y su grupo tienen la capacidad, como decir, intelectual y moral de forzar este Parlamento a reformas drásticas. Y yo, que sigo la política de hace un rato, no me lo creo de una manera más absoluta. No me lo creo y creo al revés que cuando entramos en lo que en Italia se llama semestre blanco, que son los 6 meses antes de la elección del presidente, en agosto a septiembre, vamos a ver cosas que no nos van a gustar. Ok. Michele, ¿España o Italia? ¿Tienes que elegir o empate? Uno te ha dado así y el otro te ha dado así. Bueno, me viene muy bien lo que ha dicho Michele, porque para recordaros que hicimos un primer vídeo sobre pensiones, hablando del sistema de pensiones español, que os invito a ver en nuestro canal de YouTube. Ya os adelanto que Michele se ha equivocado porque los expertos decían que era insostenible. No, porque Michele tiene razón, porque Michele estaba hablando de la última reforma que él conoce. Lo que no sabe Michele es que ahora mismo, entre las propuestas de reforma que hemos mandado a Bruselas, es desmantelar la reforma anterior sin introducir una reforma nueva que compense. Entonces, es verdad que... No, tu amigo Pedro veo que la va... Bueno, ahí vamos a ver, tenemos un ministro, Escrivá, que no sé si tú tuviste ocasión de trabajar en el BBV, luego en el banco. Y bueno, está ahí trabajando un poco para hacer esta reforma, pero pues no parece que pinta bien. Vamos a terminar en paz, no citemos a Escrivá. El ministro de su reforma. Antonia, por favor. Antonia. ¿Cierras tú? Vale. Yo la verdad es que reconozco que le tengo mucho cariño, no sé, a Italia. O sea, yo veo a España con una capacidad muy grande de seguir creciendo disfuncionalmente, de forma contrahecha con estos ciclos tan inmensos. Y también veo, o sea, creo que somos muy resistentes en el sentido de que sabemos durante muchísimo tiempo que tenemos grandes reformas pendientes, pero por alguna razón, o sea, los países tienen una gran capacidad de resistencia, los dos países. Entonces, no soy capaz de augurar o prever que vaya a haber ningún desastre cercano. O sea, que me parece que el problema de las reformas pendientes que hay en España lo que crean es un gran problema distribucional y, por supuesto, problemas de eficiencia, productividad, etcétera. Entonces, soy escéptica en que los dos planes de recuperación vayan a realmente traernos todas estas mejoras que deseamos y que queremos en el medio plazo. O sea, creo que vamos a seguir siendo average, non-average. Y entonces, no sé, prefiero quedarme 50-50, ¿no? Porque me gustan cosas de ambos y me molestan otras igualmente, pero veo que es difícil construirlo. O sea, ahora mismo, hace tiempo que en Italia no existen los consensos para saber qué demonios quieren como país. Y en España llevamos 20 años que tampoco tenemos ningún consenso para decir qué queremos hacer. Yo pienso que se hace desde hace unos 20 años y que ha ido agravándose, y particularmente ahora con la gran recesión y con la crisis en Cataluña. Entonces, yo pienso que no tenemos un plan como país. Desde hace muchos años. Pero bueno. Entre los errores que he cometido hoy, he dicho que el miércoles teníamos otro vídeo. Antonio Cabrales, que está entre los que nos están viendo hoy, me acaba de indicar que es el jueves, así que mis disculpas. El jueves hablaremos de educación con Antonio Cabrales, Lucas Cortázar e Irma Aparicio, y ellos son incluso mejores que nosotros. Lo siento mucho por vosotros, Nacho, Michele y Antonia. Ese vídeo será aún mejor que este. Seguro. Muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Un placer. Gracias, chicos. Muchas gracias. Ha sido muy divertido. Es un rato que no hablaba español de economía, entonces algunos han observado que hablo veneto. El acento ha empeorado, pero es vuestra culpa. No me habláis. No vienes a vernos, Miguel, entonces no me vienes a ver tú.
Coño, que hay aviones por ambos lados, ¿eh? Es que San Luis, tú compara Madrid, la capital de la Vivimos, libertad, mira, San Luis. Manuel y yo nos estamos diciendo todos los días que tenemos que ir a Europa y la cosa nos pesa mucho. Y aquí se vive muy bien, no hay ni puto miedo, se trabaja de gusto, con mucho gusto. Tienes que venir. Vendremos a visitaros, pero... Yo estuve hace unos 2 o 3 años, estuve visitando la FED ahí en San Luis. Me acuerdo, me dijeron que estaba. No te vi. Sí. No vimos. No, San Luis no tiene la movida y la vida de Madrid, pero Nacho, yo... Es un sitio curioso. Ya he dado lo de la movida. Miguel, voy a ir a He verte. dado lo suficiente. Voy a ir a verte, no te preocupes. Pero vendría a la ópera. Encontraré manera, habrá manera, te lo juro. Si los gobiernos fachos socialistas que controlan los dos países nos dejan un poco de libertad, me he hecho mucho más anárquico en el contempo. Ya no puedo más de esta subcultura autoritaria. Vendré a Madrid. ¿Se puede ir a la ópera? Se puede ir a todo. Sí. Una vez solamente a la ópera de Madrid. Madrid es libertad, Miquel. Madrid es libertad, no te olvides. O sea, en Madrid puede ir a todo lo que es teatros, ópera. Porque gobernada por la señora esta. Sí, no, a ver, habrá aforo reducido, pero... Hay aforo reducido, pero se puede ir perfectamente a la ópera, a los teatros. Hubo lío, ¿no? Hace poco en el Real. A los museos. Foro. ¿Eh? En el Teatro Real hubo lío por el tema del aforo hace un par de meses. Claro, porque con aforo limitado, ya el Teatro Real estaba siempre lleno de amigos de los políticos. Y ahora con aforo limitado... Solamente están ellos. Solamente están ellos, ni los amigos. Bueno. Y me acuerdo, era una de las cosas más difíciles cuando vivía en Madrid, encontrar el billete en un lugar aceptable del Teatro Real para ir a la ópera. Ah, es horrible. Siempre comprado. Era todo lleno. Bueno, Muy Miquel, bien. te dice Judith Val que vayas a Barcelona. Decimos end of broadcast and we kiss goodbye a los que nos escuchan. Pero estamos todavía... Pensaba que no, pero Miquel no ha cortado. Me dice que estamos acabados, no estamos acabados. Yo sigo. No, tranquilo, Twitch viene bien. Ciao, ciao a tutti, saluti. Ciao, ciao a tutti.